Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar un repaso sobre la clasificación de los ángulos. ¿Okay? Clasificación de los ángulos. Y vamos a ver que existen varias clasificaciones, no solo una. Vamos a empezar por la más común, que es según su medida. ¿Okay? Según su medida, los ángulos puede ser un ángulo agudo, el cual mide obviamente más de 0 grados y menos de 90 grados, ¿ok? Un ángulo agudo es algo así. Luego seguiría el ángulo recto. ¿Cuál es ese? Pues el que mide exactamente 90 grados. ¿Cómo se representa? De esta manera, los dos lados, y en el ángulo, para asegurarnos de que sea de 90, le escribimos ahí le dibujamos ahí un cuadrado en el vértice, ¿okay? Ahora, un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180, es un ángulo obtuso, ¿okay? Ángulo obtuso mide más de 90 y menos de 180 grados, ¿ok? Eso sería más o menos así, un lado y el otro lado para acá, y aquí está el ángulo que mide más de 90. Aquí está el ángulo de 90 y el de 180 pues abre un poquito más, perdón, el de más de 90 menos de 180, ¿sí? El ángulo obtuso. Después sigue el ángulo que mide exactamente 180 grados, que es el ángulo llano. Mide exactamente 180 grados. ¿Cómo sería? Pues tenemos aquí uno de sus lados y del vértice está el otro lado y vienen siendo lados colineales, ¿sí? Un lado es la prolongación del otro. Ahí está, ángulo llano. Después está el ángulo que mide más de 180 grados, pero menos de 360, que sería un ángulo, le llamamos a este ángulo entrante, o también es un ángulo cóncavo. Cóncavo. Este mide más de 180 y menos de 360 grados. ¿Cómo sería la imagen? Más o menos, pues tenemos aquí el vértice, uno de los lados, y el otro lado podría estar aquí, así. ¿Okay? Es un ángulo entrante o también llamado ángulo cóncavo. Después, por último, tenemos el ángulo perigonal, que es un ángulo completo de 360 grados. ¿Okay? Mide 360 grados y la imagen sería, aquí está el vértice, aquí está uno de sus lados y da la vuelta completa, ¿ok? Y su otro lado coincide con el primero. Ahí está la clasificación según su medida, ¿ok? Otra clasificación es según la suma de sus medidas. ¿Okay? Según la suma de sus medidas hay dos tipos: los suplementarios, que son aquellos que suman 180 grados. ¿Okay? Ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Por ejemplo, aquí tengo yo un ángulo, ¿sí? Está el vértice. Aquí tengo un ángulo al que le puedo llamar el ángulo A, y acá tengo otro ángulo que podría ser mi ángulo B, y entonces el ángulo A y el ángulo B suman 180 grados, forman un ángulo llano entre los dos. Son ángulos suplementarios, decimos que son ángulos suplementarios. Y
El otro tipo son los complementarios, que son aquellos que suman, ¿okay? Aquellos que suman 90 grados. ¿Okay? Los que suman 90 grados, pues vienen siendo los complementarios. Aquí tengo yo un ángulo A y aquí, entre este y este, que es este le vamos a poner B, los dos forman este ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y entonces se llaman ángulos complementarios. Existen otras clasificaciones de ángulos, las cuales no dependen de la medida de los ángulos ni de la sumatoria de sus medidas, sino de su posición. Entonces vamos a poner aquí una clasificación según su posición entre dos, su posición entre dos rectas, que se cortan, que se cruzan, que se intersectan, ¿sí? Vamos a, si tenemos una recta, otra recta, se cruzan formando aquí ángulos. Le voy a poner A, B, C y D. Aquí existen unos ángulos llamados opuestos por el vértice. Estos ángulos opuestos por el vértice pues son una pareja de ángulos. En este caso el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. Aquí está el vértice y vean cómo los lados del ángulo A son las prolongaciones de los lados del ángulo C. ¿Ok? Y tienen la peculiaridad de que son ángulos congruentes. Los ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes, es decir, tienen la misma medida, ¿ok? La misma abertura, el ángulo A y el ángulo C. Y otra pareja, aquí en este diagrama, la otra pareja de ángulos opuestos por el vértice vendrían siendo los ángulos B y D, ¿ok? Otro tipo de ángulos aquí son los que llamamos ángulos adyacentes, y son aquellos ángulos que son contiguos. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B, ¿ok? Tienen un lado, comparten un lado en común, están enseguida uno del otro, y el otro lado de los dos ángulos es el mismo. Este lado del ángulo A es la prolongación del lado este del ángulo B. Entonces son ángulos que tienen un lado en común, ¿ok? Y en este caso también podemos decir que son ángulos suplementarios, ¿verdad? Porque los dos ángulos juntos suman 180 grados. Pero son adyacentes en cuanto a su posición, son ángulos contiguos, ¿ok? Comparten un lado en común. Ahora, tenemos otra clasificación que es según su posición entre dos rectas y una transversal. O por ahí también la pueden encontrar como una secante, dicen, una recta secante, es decir, una recta que corta a estas dos rectas primeras, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí una recta, otra recta, a esta le voy a poner L1, L2, son dos rectas cualquiera, pueden ser incluso rectas paralelas, que ahí tendrían, los ángulos que se forman ahí tendrían otras peculiaridades especiales por tratarse de rectas paralelas, pero en general pueden ser cualquier par de rectas, ¿ok? Dos rectas, L1, L2 y una transversal. La voy a dibujar así, ¿ok? Esta es la recta que llamamos la transversal o la secante a estas dos rectas.
¿Ok? Aquí se forman 8 ángulos. Vean, aquí tenemos, le vamos a poner A, B, C, D. Luego vamos a poner aquí E, F, G y ángulo H. Bien, se forman varias parejas, se forman ahí varias parejas de ángulos. Primero vamos a ver que existen unos ángulos que le podemos llamar ángulos colaterales. Los ángulos colaterales son básicamente los que están a un mismo lado de la transversal. O sea, A, D, E, H son colaterales. Y los otros 4 que son colaterales entre sí, B, C, F y G. Fácil, ¿ok? Ángulos colaterales. Ángulos alternos, pues son 2 ángulos que uno está de un lado y otro está del otro lado de la transversal. ¿Ok? Ahora, ángulos internos, pues van a ser aquellos que están dentro de las 2 rectas, de L1 y L2. ¿Cuáles son? D, C, E, F. Son ángulos internos. Y ángulos externos van a ser aquellos que estén fuera de las líneas L1 y L2. Por ejemplo, AB y la otra pareja también son HG. O sea, estos 4 ángulos son ángulos externos. ¿Ok? Ahora, hay unas combinaciones aquí interesantes que serían los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son esos? Alternos internos, pues van a ser aquellos ángulos que sean alternos, que también sean internos y que sean no adyacentes. Esa es una característica adicional para poderles llamar alternos internos. ¿Cuáles son parejas de ángulos alternos internos? D, F. Fíjense bien, D está del lado izquierdo de la transversal. F está del lado derecho, o sea, son alternos. Y son internos porque están dentro de las 2 rectas L1, L2, D, F. Pero aparte son no adyacentes. ¿Ok? No están juntos, no están contiguos, como por ejemplo D y C. D y C son adyacentes. Por eso no le podemos llamar a ellos alternos internos. Aunque sí está uno del lado izquierdo, otro del lado derecho, y los dos están dentro de las 2 rectas, pero los ángulos alternos internos son aquellos que además de ser alternos e internos son no adyacentes. Por eso únicamente son DF y la otra pareja serían CE. ¿Sí? Son alternos internos. Y tenemos los alternos externos, que van a ser alternos y externos a su vez, ¿sí? Al mismo tiempo son alternos, son externos, pero también van a ser no adyacentes. Y esos van a ser, una pareja sería AG y la otra sería HB. ¿Ok? HB es una pareja, vean que H está del lado izquierdo, B está del lado derecho, son alternos y son externos porque están fuera de las 2 líneas L1 y L2. Y aparte son no adyacentes. Y por último tenemos los llamados ángulos correspondientes, que van a ser ángulos colaterales. ¿Sí? Van a ser ángulos colaterales no adyacentes. Van a ser parejas de ángulos colaterales no adyacentes y van a ser uno interno y uno externo. Por ejemplo, A es correspondiente a E. Son colaterales, no son adyacentes, porque por ejemplo, adyacente al ángulo A es el ángulo D, que es su colateral, pero sí son adyacentes. Los correspondientes son colaterales no adyacentes, que serían A y E. ¿Ok? Y es uno externo y uno interno. ¿Ok? Si ustedes, esta parte de aquí donde está este vértice, ustedes lo arrancan y lo sobreponen encima de este otro vértice, van a ver que coinciden los correspondientes, el ángulo A con el ángulo E. Y así,
el ángulo B con el ángulo F, el ángulo D con H y C con G. Esos son los correspondientes.